Ya, muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema que es caída libre. Caída libre es un subtema del MRV. Trabaja muy parecido al MRV. Es más, vamos a utilizar muchas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado con algunas condiciones. Ahora, ¿por qué se le engloba dentro de lo que es MRV? ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual vamos a tener algunas características y nos va a dividir en tres subgrupos grandes, que es caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba y lanzamiento vertical hacia abajo. Y después vamos a ver cómo estos se mezclan con el MRU para generar el movimiento parabólico. Entonces, vamos a comenzar. En esta parte de aquí, ¿sí? Nos dice qué es caída libre o cómo nosotros podemos determinar cuándo tenemos caída libre. Normalmente cuando hay objetos que se lanzan sin una velocidad inicial, ahí nosotros vamos a tener lo que es caída libre. ¿De acuerdo? Entonces, para responder a este tipo de cosas, existen tipos de caídas libres, dependiendo de las condiciones que ellas cumplan. Ahora, ¿qué es caída libre? Caída libre es aquella que nos permite estudiar los objetos en movimiento de forma vertical. Por eso este entra dentro de los del subgrupo del MRV. El MRV, acordémonos que se hace de forma horizontal. Caída libre, en esta parte de aquí la vamos a tener en forma vertical. Siempre va a ser en forma vertical. Ahora, ¿qué es lo que hace caer a los cuerpos? Acuérdense que nosotros, cuando estamos en un planeta, que en este caso va a ser la Tierra, hay una fuerza que ejerce que los cuerpos caigan. Esta fuerza es la aceleración de la gravedad y por eso tenemos que preguntarnos también, ¿todos los cuerpos caen igual? Esto depende muchísimo de las condiciones y para nosotros tener un movimiento ideal tenemos que distinguir o tenemos que separar algunas cosas. Entonces, como ya vemos qué es lo que nos hace caer a los cuerpos, vamos a ver qué es la gravedad. La gravedad es una constante. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a mantenerse en cualquier parte del planeta cerca de la superficie de la Tierra. Ojo, la gravedad en toda la Tierra depende mucho de la altitud, pero para considerarlo ideal vamos a despreciar algunas cosas. Entonces, ¿la gravedad en todos los planetas son iguales? Esto nos quiere decir que cada planeta tiene su propia fuerza de gravedad. Entonces, la gravedad aquí en la Tierra es diferente a la gravedad en la Luna, que es diferente a la gravedad en otros planetas. Entonces, por ese motivo nosotros tenemos que determinar en qué planeta estamos trabajando o con qué gravedad vamos a trabajar. Y esta gravedad siempre va a ser constante. Y la vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces nos dice, vamos a ver qué conceptos tenemos. Vamos a ver qué es caída libre, sus ecuaciones del movimiento, qué es la gravedad, el lanzamiento vertical. Entonces, vamos a comenzar. La gravedad. La gravedad es la interacción gravitacional entre la Tierra y el cuerpo en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro planeta obliga a que los cuerpos siempre vayan hacia el centro de la Tierra. Por eso es la interacción entre la Tierra y el objeto en movimiento o el cuerpo en movimiento. Recuerden que estamos despreciando masa, estamos despreciando forma para poder hacer el estudio de estos movimientos, ¿de acuerdo? Ahora, esta gravedad es una magnitud vectorial. Ojo, acordémonos que la parte de la aceleración es vector. Por ese motivo también aquí nos dice es una magnitud vectorial. Y siempre es dirigida hacia el centro de la Tierra. Siempre va a ser dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, al ser vectorial, nosotros tenemos que su valor es de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es debido al sistema de referencia. Como la gravedad siempre va de forma hacia el centro de la Tierra, va a ser dirigida hacia abajo. Si nosotros ponemos en nuestro sistema de referencia el nivel X, que va a ser la superficie de la Tierra, y todo lo que vaya hacia abajo, entonces va a ser siempre negativa. Esto nosotros tenemos que tenerlo muy en consideración para poder resolver varios ejercicios y dependiendo de esto las ecuaciones van a cambiar o no. Entonces, vamos a ver ahora qué es caída libre. Es un caso particular del MRV. Como ya les decía, es el MRV, pero en vez de moverse de forma horizontal, se va a mover de forma vertical. Vamos a ver el estudio de cómo caen los cuerpos. Para eso nos sirve caída libre. Entonces, cuando un cuerpo se deja caer libremente en el espacio cerca de la superficie de la Tierra y se desplaza verticalmente con una aceleración constante denominada gravedad. Esto es lo que es caída libre. Cuando nosotros dejamos caer un objeto, dejamos caer. ¿Qué quiere decir dejar caer? Que no le vamos a impulsar, no vamos a darle una velocidad inicial y ya vamos a ir viendo algunas características. Y esto es lo que nos determina si es caída libre o no. Su velocidad inicial siempre debe ser cero. Siempre. Cuando nosotros tenemos caída libre, lo que nosotros hacemos es soltar un objeto.
un objeto que lo tenemos en modo estático, en modo de reposo, acuérdense que el reposo es sin movimiento, y nosotros automáticamente lo abrimos. Cuando nosotros dejamos caer, su velocidad inicial, cuando nosotros teníamos el objeto, va a ser cero. Entonces, ¿cuál es esa fuerza que obliga a que los cuerpos caigan? Va a ser la gravedad. Ojo, para que sea caída libre, su velocidad inicial siempre debe ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ecuaciones van dentro del movimiento de caída libre? Las ecuaciones del movimiento de caída libre, al ser un caso particular del MRV, va a trabajar con sus mismas ecuaciones. ¿Por qué? Porque tiene una gravedad, tiene una aceleración. Por eso nos dice, la gravedad es de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que nos está dando esas unidades es aceleración. Como es un movimiento con aceleración, entonces vamos a trabajar con MRV. ¿Qué quiere decir que hay aceleración? Que hay cambio de velocidad. Su velocidad inicial debe ser diferente a su velocidad final. Ahora, para nosotros poder ocupar las ecuaciones del MRV, nosotros necesitamos también ver este aspecto fundamental y nos dice, se debe despreciar la resistencia al aire y el cambio de la gravedad por altitud. Ojo, entre más separado de la superficie de la Tierra la gravedad va a ser menor. Por eso normalmente cuando está un astronauta orbitando la Tierra, no es que va directamente hacia la Tierra, sino que queda a veces hasta flotando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a considerar todo el movimiento de caída libre como ideal. ¿Qué quiere decir ideal? Vamos a despreciar la resistencia al aire y el cambio de gravedad por altitud. Por ende, las ecuaciones del MRV corresponden a caída libre. Si nosotros despreciamos estas dos características que normalmente se da en caída libre, nosotros vamos a tener un objeto ideal, vamos a tener un movimiento ideal. ¿Qué quiere decir? Que también otra parte del ideal es que estamos trabajando como que estuviéramos en el vacío. Cuando nosotros estamos en el vacío, todos los objetos van a caer al mismo tiempo, es decir, van a caer igual, no importa si sea una pluma, no importa si sea un libro, no importa si sea una hoja, todas van a caer por igual. Profe, ¿por qué nosotros tenemos este problema de que si yo suelto una hoja de un cuaderno y suelto yo un libro, ambos caen diferentes? El libro cae primero, sí, pero es por la resistencia al aire. Por eso, para hacer caída libre de forma ideal, vamos a descartar esta característica, que es la resistencia al aire. Es decir, todos van a tener la misma resistencia al aire. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué ecuaciones son las que intervienen? Esta ecuación nosotros ya la hemos ocupado bastante y en vez de gravedad nosotros teníamos que era aceleración. En vez de la gravedad nosotros teníamos que era aceleración. Entonces, como nosotros tenemos ahora que en caída libre la aceleración es la gravedad y esta va a ser una constante igual a menos 9,8, entonces lo único que vamos a hacer es cambiar en vez de aceleración la gravedad. Esta es la ecuación del MRV, ¿no es cierto? Ahora, ¿y podemos calcular la gravedad? Sí, dependiendo si es que no es la de la Tierra. Muchos problemas nos vamos a encontrar en el que nos da que la gravedad, que calculemos la gravedad en una estrella, en un asteroide, en algunas partes. Entonces, obviamente, ¿se puede calcular la gravedad? Sí, pero tener en cuenta que aquí en la Tierra es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, nosotros esta fórmula, ¿sí? Que nos acaba de aparecer, esta fórmula aquí también es del MRV con algunas variantes. Si nosotros nos fijamos ahora, tenemos aquí lo que dice y final menos y inicial. Acuérdense que para el MRV nosotros teníamos delta x es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya definimos que la aceleración va a ser la gravedad, por eso es el cambio aquí, y como caída libre, acuérdense que el MRV nosotros tenemos que es el cambio de posición en el eje X. Ahora, como caída libre está en el eje Y, ahora nosotros tenemos que es delta Y, ¿de acuerdo? Ahora, en vez de tener delta X, va a ser delta Y. ¿Por qué delta Y? Porque vamos a ver que la caída libre se mueve de forma vertical. Entonces, por eso estos cambios, estas variaciones sobre las mismas ecuaciones del MRV. Entonces, continuando con esta partecita, vamos a ver qué características o qué componentes nosotros tenemos dentro de caída libre. Ok, vamos a tener un objeto que es dejado caer desde una altura h. Aquí nosotros vamos a tener la posición inicial en y la posición final en y.
¿Ok? Ahora, si nosotros vemos, vamos a tener una altura. Por eso es caída libre. Siempre vamos a tener una altura. Vamos a tener una variación de posición en Y. Por ese motivo, con una de las condiciones que nos decía que para que sea caída libre, la velocidad inicial siempre debe ser cero. Siempre. Si no es velocidad inicial cero, no es caída libre. Y vamos a ver que eso se convierte en otros dos movimientos, ¿de acuerdo? También depende mucho de la dirección. Aquí la velocidad inicial es cero. ¿Dónde vamos nosotros a ubicar la posición inicial? La posición inicial siempre la vamos a ubicar en donde comienza el movimiento. Por eso la posición inicial va a ser igual a la altura de donde es soltado el objeto. ¿De acuerdo? La siguiente parte es qué es lo que pasa cuando este objeto ya recorre una trayectoria, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Ya recorre esta trayectoria. Cuando llega al suelo o cuando está en alguna parte de la trayectoria, nosotros vamos a tener la posición final. Si la posición final es del suelo, vamos a decir que son los 0 metros. En cambio, la posición inicial siempre va a ser la altura que nos dé. Si se encuentra en alguna parte de la trayectoria, que es esta parte de aquí, vamos a suponer que se encuentra aquí, entonces aquí nosotros vamos a tener una Y final. ¿De acuerdo? Entonces, pero siempre vamos a tener en cuenta que la gravedad es de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Esta gravedad es una constante. Acuérdense que la gravedad siempre es una constante. Esta nunca va a cambiar para nuestro objeto de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la altura, ¿sí? Esta altura es una variación en lo que es el eje Y. Acuérdense que nosotros estamos trabajando, aquí está el eje Y. Y en la parte de acá nosotros tenemos el eje X. Aquí está X. Y en la parte de aquí nosotros tenemos Y. Entonces, la altura es la variación de la posición final menos la posición inicial. Con eso, nosotros vamos a tener que la transformación, o vamos a tener que esta ecuación va a ser delta Y, va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ojo. Para la parte de caída libre, nosotros podemos ocupar todas las 4 ecuaciones del MRV, incluida la que no depende del tiempo. Pero esta aquí es la más utilizada. Entonces, teniendo en cuenta que delta Y es igual a la posición final menos la posición inicial, entonces vamos a tener que la variación de la posición va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, como la velocidad inicial siempre en caída libre, ojo, en caída libre, la velocidad inicial es cero, entonces nosotros podemos simplificar o podemos suprimir este valor diciendo que todo es cero. Y me quedaría que el delta Y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la velocidad inicial en caída libre siempre va a ser cero. Ojo, siempre en caída libre. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando no es caída libre, qué es lo que nos va a deparar, ¿de acuerdo? Entonces, con estas características, con estas componentes, es lo que siempre va a estar caída libre. Ahora, nosotros tenemos que la parte de caída libre también se comporta, también tenemos como lanzamiento vertical, pero ojo, profe, ¿no es lo mismo? No. Lanzamiento vertical y caída libre no son los mismos. Se comportan muy parecidos, pero no son iguales. Tenemos ciertas consideraciones. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos que la velocidad inicial es diferente de cero? Entonces nos dice que, primero, en lanzamiento vertical nosotros vamos a tener dos opciones. La primera, que sea un lanzamiento vertical hacia arriba, y otro que sea el lanzamiento vertical hacia abajo. Es decir, cuando nosotros lanzamos un objeto de forma vertical hacia arriba y cuando nosotros lanzamos un objeto, pero ya no solo lo dejamos, no solo lo soltamos, sino que lo lanzamos hacia abajo. Entonces ahí vamos a tener dos diferentes tipos de movimientos. Vamos a ver el primer movimiento, que es el lanzamiento vertical hacia abajo. Este de aquí no lo considera como caída libre, pero sí como una parte particular del MRV. Por eso mismo es que se engloba en esta parte aquí. Ahora, prof, si no es considerado caída libre, ¿por qué lo estamos viendo aquí? Porque en lanzamiento vertical hacia abajo, la aceleración sigue siendo la gravedad. Por eso es que lo englobamos en estos casos. Por eso es que lo ponemos dentro de este mismo estudio del movimiento, de lo que es el MRV, caída libre, lanzamiento vertical hacia abajo y lanzamiento vertical hacia arriba. Ahora, ¿qué características debe tener el lanzamiento vertical hacia abajo? Primero, la velocidad inicial es distinta a cero y con signo negativo. Ojo,
La velocidad, verán que estamos hablando de velocidad, estamos hablando de forma vectorial. La velocidad inicial es diferente a cero y con signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lanzo un objeto de forma vertical, en esta forma, cuando yo lanzo un objeto de forma vertical, nosotros le estamos imprimiendo una velocidad, le estamos dando a que adquiera una velocidad inicial. Esta velocidad inicial, como es contraria o va a ser en dirección hacia donde va la gravedad, va a ser de signo negativa. Ahora, la posición inicial es igual a la altura donde es lanzado el cuerpo, la misma condición que teníamos en caída libre. En caída libre nos dice que donde comienza el movimiento, la posición inicial se va a situar ahí, es decir, la posición inicial es igual a h. Acuérdense de esa formulita, la posición inicial va a ser igual a la altura de donde es soltado el objeto, en este caso desde donde es lanzado. Y la aceleración es la gravedad. Por eso se engloba dentro de este tema, dentro de lo que es caída libre y lanzamiento vertical hacia abajo, aunque este no sea considerado lanzamiento caída libre, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es considerado caída libre? Porque su velocidad inicial es distinta a cero. ¿Qué fórmulas ocupamos? Las mismas fórmulas del MRV y las mismas fórmulas de lo que es caída libre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. En esta parte aquí es del mismo grafito que tengamos. Ahora que vamos a tener un objeto que ya no es soltado desde esta parte aquí, sino que ya tiene una altura y su velocidad inicial es diferente a cero. Eso quiere decir que nosotros estamos lanzando el objeto y esta velocidad inicial va a ser hacia abajo. Por eso, a lo mismo que tengamos la gravedad que nos decía que cuando iba hacia abajo, la velocidad inicial va a ser siempre negativa. Eso tenemos que estar siempre pendientes, ¿de acuerdo? Ahora bien, su altura o su posición inicial va a ser igual a la altura de donde es lanzado el objeto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a considerar que la gravedad va a ser negativa. Con eso nosotros no estamos peleando con las fórmulas para ver cuándo pongo positiva o cuándo pongo negativa. Siempre que yo considere que la posición inicial es desde donde es lanzada el cuerpo, la gravedad siempre va a ser negativa y la condición de que cuando la velocidad inicial es diferente a cero, siempre sea negativa, ¿de acuerdo? Entonces, este objeto va a recorrer la misma altura y va a tener la posición final igual a cero. Esto en el caso de que llegue al nivel de referencia más bajo. Cuando tenga un nivel de referencia, como vimos en el caso anterior, de que posicionamos aquí el cuerpo, entonces aquí nosotros vamos a tener una Y final, ¿de acuerdo? Entonces, la misma condición, la gravedad va a ser menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿de acuerdo? La misma consideración, la altura va a ser el cambio de posición en Y y vamos a tener que va a ser la posición final menos la posición inicial. Y a continuación, de la misma forma, vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Ahora, no es la única ecuación que vamos a ocupar. Ojo, nosotros vamos a ocupar cualquiera de las tres ecuaciones. La ecuación que también nos dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y también podemos ocupar la ecuación 4 que nos dice velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el delta Y multiplicado por la gravedad. ¿De acuerdo? Son consideraciones que tenemos que tener. Acuérdense que en el MRV nosotros en vez de delta Y teníamos delta X y en vez de la gravedad teníamos la aceleración. Son las mismas ecuaciones, lo único que cambiamos son los nombres de cada una de las variables. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto al lanzamiento vertical hacia abajo. Ahora, vamos a ver el lanzamiento vertical hacia arriba. Este lanzamiento vertical hacia arriba tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se comporta de dos formas. Se comporta como caída libre y como lanzamiento vertical. Entonces nos dice, la velocidad tiene sentido contrario a la aceleración. La velocidad disminuye con respecto al tiempo. Ojo, en esta parte de aquí, al momento que nosotros hacemos lanzamiento vertical hacia arriba es cuando nosotros a un objeto lo lanzamos verticalmente hacia arriba. Es decir, le lanzamos, imprimimos una velocidad y este objeto va a subir. Pero ojo, va a llegar a un punto más alto y después de eso va a comenzar a bajar. Por eso es la segunda característica que dice, cuando alcanza la altura máxima, su velocidad es cero y empieza la caída libre. Por eso, lanzamiento vertical hacia arriba es una componente de lanzamiento vertical hacia abajo y también de caída libre. Este movimiento es muy particular y es muy especial porque es la introducción a lo que es movimiento parabólico.
en movimiento vertical hacia arriba, nosotros vamos a tener un movimiento ideal. Es decir, que el objeto es lanzado verticalmente hacia arriba y por la misma trayectoria baja. ¿De acuerdo? No va a ser un desplazamiento en X, no solo va a ser en Y. ¿De acuerdo? La variación va a ser en Y. Entonces, teniendo eso en cuenta, un objeto va a ser lanzado de forma vertical hacia arriba, de esta forma, y va a tener primero una velocidad inicial diferente a cero. Va a llegar a esta parte, a este punto más alto, ¿sí? A este punto más alto, en donde su velocidad final se va a convertir en cero. Si la velocidad final se convierte en cero, vamos a tener que en la siguiente parte del movimiento, cuando el objeto pasa, ¿no es cierto? Viene subiendo de esta forma, ¿sí? Viene subiendo de esta forma y después comienza a bajar, entonces vamos a tener que el objeto comienza el movimiento de caída libre. ¿Por qué? Porque su velocidad final para la segunda parte se convierte en la velocidad inicial y esta de aquí va a ser transformada a caída libre. Entonces, primero, al momento que nosotros lanzamos el objeto verticalmente hacia arriba, vamos a tener una velocidad inicial diferente a cero y vamos a tener una posición inicial. Ojo, vamos a seguir manteniendo la misma consideración que la posición inicial es en donde es lanzado el objeto, que se transformaría en la altura h. Si está en el ras del suelo, es decir, está en su mismo nivel de referencia, entonces la posición inicial es cero. Pero si está lanzado desde lo alto de un edificio, esta posición inicial sería la posición del edificio. Después, cuando llega al Y más alto, es decir, acuérdense que nosotros tenemos aquí el objeto va a recorrer este espacio. Entonces nosotros vamos a tener la Y inicial en esta parte de aquí y vamos a tener aquí la Y final. Esa Y final, cuando la velocidad final es igual a cero, se transforma en la altura máxima o Y max. Es la altura máxima que un objeto puede tener con una velocidad inicial diferente a cero. Esa es la altura que de ahí no va a pasar. Acuérdense que los objetos no es que yo lo lanzo y se queda flotando en el espacio, no, sino que por ende vuelve a caer a la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa acción de regresar a la Tierra, nosotros vamos a tener que, esa acción es la acción de la gravedad. Si nosotros nos fijamos, vamos a aislar solo la segunda parte del movimiento, ¿sí? Y en esta parte del movimiento, ¿qué me dice? Velocidad final igual a cero. Si este objeto comienza a caer, comienza a bajar, ¿no es cierto? Vamos a tener que ya, esta velocidad final se transforma en velocidad inicial y la velocidad inicial va a ser cero. Por ende, en este segundo tramo, en esta segunda parte del problema, en esta segunda parte del movimiento, es considerado caída libre. Acuérdense de eso. Y si nosotros nos fijamos, cuando nosotros tenemos velocidad inicial diferente a cero, entonces nosotros estamos teniendo lanzamiento vertical. ¿De acuerdo? Tenemos un lanzamiento. Eso en cuanto a cómo se comporta el movimiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí, este movimiento es muy particular. ¿Por qué? Porque tiene dos tiempos. Si ustedes se fijan, tiene un tiempo que es hasta el momento que llega a su altura máxima y tiene un tiempo que es el que llega cuando llega de nuevo a donde fue lanzado. A estos tiempos se le conoce. El primer tiempo es el tiempo de subida, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, es del tiempo de subida, que es el tiempo que se encarga desde que fue lanzado hasta llegar a su altura máxima. Y el tiempo de bajada es ese tiempo que se demora de salir de su altura máxima hacia el punto a donde fue lanzado. Ojo, en este mismo punto, la velocidad final, ¿sí?, es la misma velocidad inicial, pero con signo negativo. Ojo, aquí es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta que va a ser la velocidad final va a ser igual a menos la velocidad inicial. ¿Qué quiere decir? Si nosotros lanzamos aquí con una velocidad de 50 metros por segundo, la velocidad final en el mismo punto, en la misma y inicial, pero al momento que baja, va a ser de menos 50 metros sobre segundos. La misma velocidad inicial va a ser igual a la misma velocidad final, pero con signo negativo. Acuérdense que estamos trabajando en una forma vectorial, pero solo en el eje Y, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nosotros nos podemos ver de esta forma, nosotros tenemos que, ¿cómo calculamos ese tiempo? Ese tiempo nosotros lo vamos a calcular de la misma forma
como nosotros hemos venido haciendo con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a ocupar las mismas fórmulas. En estas ecuaciones, en estos ejercicios se ocupan las mismas fórmulas del MRV, teniendo en cuenta que, primero, el tiempo de vuelo, este tiempo de vuelo es lo que se encarga o lo que le toma a este objeto subir, llegar a su altura máxima y bajar. Este tiempo es el tiempo de vuelo. ¿De acuerdo? Es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ahora, si nosotros nos fijamos, tenemos que esta característica que la velocidad inicial en su punto más bajo cuando regresa es igual con signo negativo a la velocidad final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. ¿De acuerdo? Estos dos tiempos son iguales. Por eso, tiempo de subida más tiempo de bajada va a ser igual al tiempo de vuelo. Y esto se le puede resumir como una sola ecuación que nos dice que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Con eso nosotros vamos a poder analizar y vamos a poder hacer algunas cosas sobre lo que es el movimiento de caída libre. Ojo, movimiento de caída libre es una subdivisión del MRV. Tenemos tres movimientos en uno solo: caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba y lanzamiento vertical hacia abajo. Entonces, en esta parte aquí quería que quede un poco más claro sobre la parte teórica de lo que es caída libre, cómo se comporta, cómo se mueve, qué nomás tenemos y qué es lo que a nosotros nos permite revisar. Entonces, tenemos que tener bien en claro: caída libre, velocidad inicial 0. Lanzamiento vertical hacia abajo, velocidad inicial diferente de 0 y en una sola dirección hacia abajo. Y lanzamiento vertical hacia arriba tiene dos partes: la parte que es el lanzamiento vertical, que va hacia arriba el objeto, y la parte de caída libre, cuando el objeto comienza a regresar al punto de lanzamiento. Todo esto siempre se va a mover en el eje Y, también teniendo en cuenta que la gravedad siempre va a ser negativa y con el valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, este primer video lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hacer ejercicios también de cómo resolver diferentes ejercicios, tanto de caída libre como los dos lanzamientos verticales, para que tengan una idea de cómo podemos resolver. Ojo, no hay que olvidarnos de la matemática, que esto nos ayuda muchísimo para ciertos ejercicios. Espero que pasen bien. Cualquier pregunta háganmela saber y que tengan una buena tarde.